Voy a presentarles entonces una secuencia de eventos a los cuales el anestesiólogo se ve obligado a tomar una serie de decisiones basadas, vamos a revisarlas, en lo que existe en la literatura actualmente y lo que hemos acumulado en el Hospital San Ignacio durante los últimos años. Tengo pues que comentarles que no tengo ninguna relación comercial con los productos que voy a mencionarles en esta charla. Entonces empecemos como para entrar un poquito en contexto, ¿cierto? Porque es importante entonces tratar el dolor de la rodilla, y es que estamos tratando el dolor de la rodilla específicamente para cirugías que van desde las osteotomías, por ejemplo, de valguisantes, las reconstrucciones de ligamento cruzado anterior, y pues cirugías que van inclusive hasta el reemplazo total de rodilla, pues que digamos ahí para atrás, las artroscopias de menisco, son cirugías pues que muy seguramente vamos a controlar más fácilmente con la analgesia intravenosa tradicional. Sabemos entonces que se puede llegar a presentar específicamente para el reemplazo total de rodilla una incidencia de dolor reportada en la literatura del 10% hasta el 58% dolor neuropático, un problema difícil de controlar. Entre otras, ¿por qué tratamos el dolor? Sabemos que a través de las guerras y con toda la experiencia en las guerras, tratar muy bien el dolor nos va a disminuir el estrés postraumático. Eso lo vemos con mayor claridad casi que desde el conflicto Irak-Afganistán, en donde los pacientes tienen menos esquizofrenia, tienen menos depresión, ansiedad, en fin, y se puede traducir a nuestros pacientes en mayor satisfacción. Sabemos además que disminuye la incidencia de delirio muy importante en el adulto mayor, porque se ha visto que vamos a influenciar en la mortalidad de ese tipo de pacientes entre los 6 a los 12 meses posoperatorio. Y digamos que entre otras importantes, porque además sabemos que disminuye la náusea, el vómito posoperatorio, en fin, una en términos económicos es que nos va a disminuir los tiempos, específicamente en recuperación, traduciéndose en ahorro de costos. Entonces sabemos que, y traigo pues, de manera importante quiero mencionar pues que los bloqueos no van solos, ¿cierto? Van junto con nuestra piedra angular en la actualidad para tratar el dolor, que es, digamos, que una de las funciones más importantes de los bloqueos, y es la analgesia multimodal, en la cual utilizamos diferentes mecanismos de acción que, sumándose todos ellos, nos van a producir una acción sinérgica permitiéndonos así disminuir las dosis y obteniendo menos efectos adversos. Esos medicamentos los vamos a tener entonces a nivel periférico, ¿cierto? Los bloqueos específicamente, entre otros, los opioides y AINES que utilizamos diariamente a nivel periférico para disminuir la sensibilización periférica, y otros medicamentos que utilizamos como las gabapentinoides, AINES, acetaminofén, opioides para disminuir la sensibilización central. Ya sabemos dónde actúan, entonces cuándo los ponemos, ¿cierto? Hemos oído a través de los años si tenemos que ponerlos antes de la incisión quirúrgica, la analgesia preventiva, y sabemos pues en la actualidad que no importa si los ponemos antes, durante el intraoperatorio o al finalizar la cirugía. Lo único que sabemos es que definitivamente tratar muy bien el dolor nos va a prevenir todos estos efectos que hemos venido comentando, estos efectos adversos del dolor crónico. ¿Qué tenemos a lo largo del tiempo en cuanto a la analgesia para el reemplazo total de rodilla? Tenemos el plejo lumbar, nervio femoral, nervio ciático, el bloqueo del canal del aductor, la infiltración pericapsular de la rodilla, la inyección intratecal de opioides. Vamos a mencionarlos uno por uno. Podríamos perfectamente, para dar una buena analgesia, inclusive anestésico para la rodilla, podríamos combinar un plejo lumbar, ¿cierto?, con un plejo ciático. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque sabemos tradicionalmente, desde Morín y pues todos los regionalistas,
Que el plejo lumbar es un bloqueo más profundo, ¿cierto? En la actualidad se están tratando de mejorar las técnicas para hacerlo mediante ultrasonido. El doctor Karmarkar con el doctor Hatzik se han esforzado estos últimos años para mostrarnos una buena ventana ecográfica, pero desafortunadamente esta ventana ecográfica solo es reproducible en pacientes con índices de masa corporal de menos de 30. Digamos que no lo podemos aplicar a todos los pacientes en general. Nosotros particularmente en San Ignacio seguimos haciendo en su mayoría estas técnicas con neuroestimulación, con bastante éxito, muy reproducibles, pero es un bloqueo que definitivamente necesita una buena curva de aprendizaje porque tiene complicaciones que ustedes conocen, que pueden generar secuelas, inclusive pueden ser trágicas, fatales, como lesión de grandes vasos, hematomas retroperitoneales, síndromes compartimentales del músculo psoas, extensión, ahí vienen ya bajando, extensión peridural, inyecciones intratecales, en fin, demasiadas complicaciones que teniendo bloqueos mucho más periféricos, como el nervio femoral, el nervio del canal aductor, pues son mucho más asequibles y pues mucho menos complicados para ofrecer a nuestros pacientes. Entonces digamos que lo sacamos, no lo hacemos en la actualidad. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el nervio femoral, el bloqueo para el nervio femoral. El bloqueo, digamos que es una de las técnicas que más se está haciendo en la actualidad. Aquí podemos ver, esto es anterior, esto sería lateral, esto es posterior, esto es medial. Si observamos, de pronto acá les vuelvo a poner la diapositiva, acá se observa algo de pulsación de la arteria. Estamos atravesando con la aguja que viene bastante inclinada, por eso no se observa con gran calidad. Pero pues que pasamos inicialmente una fascia lata, posteriormente una fascia ilíaca y estamos haciendo un bloqueo en conjunto con estimulación, ¿cierto? Para, en la mayoría de los casos, dejar un catéter. La recomendación de muchos grupos es dejar la punta del catéter entre la arteria y el nervio para disminuir las posibilidades de desalojamiento. Otra de las recomendaciones importantes acá es tratar de hacer el mínimo trayecto, preferiblemente un trayecto para minimizar la fuga de anestésico local, que se empapen los vendajes, pues más posibilidades de que se salga el catéter perineural. Y lo utilizamos últimamente en San Ignacio haciéndole un bolsillo, una cama, un pocket de anestésico local a una concentración analgésica de bupivacaína al punto 125 para prevenir en su mayoría la debilidad del cuádriceps, que es definitivamente, digamos, que lo que más nos podría interferir en el posoperatorio inmediato para la rehabilitación con el fisioterapeuta. Tenemos entonces que estamos utilizando nosotros en San Ignacio bupivacaína al 0.1%, ese catéter va generalmente entre 48 a 72 horas porque cada vez estos pacientes, y pues eso no solamente a nuestro esfuerzo grandioso por tratar el dolor, sino también porque pues tenemos buenos cirujanos con técnicas quirúrgicas que también han avanzado en los últimos años. Esos pacientes cada vez se van mucho más rápido para su casa, nos llaman, es rápido, solo estamos esperando que le quiten el catéter para poder mandar al paciente a su casa. A infusiones entre 4 a 8 milímetros hora, por lo general las empezamos por lo general a las 5 milímetros hora, y nuevamente van acompañadas de toda la analgesia multimodal, que quiero hacer énfasis durante toda la charla, porque recuerden que el bloqueo del nervio femoral nos cubre básicamente toda la porción anterior de la rodilla, nos deja al descubierto la posterior. Entonces, para cubrir la parte posterior, entonces muchos grupos en el mundo lo siguen haciendo, aunque en su minoría es asociarle a este femoral un nervio ciático, ¿cierto? Para, digamos que, pues, digamos, ofrecer más anestesia regional para este dolor de la rodilla. Muchos grupos japoneses, bueno, en fin. Pero pues definitivamente la recomendación es no hacerlo porque nos produce más bloqueo motor, pues sumándole a la debilidad del cuádriceps, y pues hay desafortunados casos reportados en la literatura que definitivamente uno no quiere que le pasen,
de lesión nerviosa y se ha asociado con estos 3 factores de riesgo, digamos que en su mayoría, que son como torniquetes muy prolongados, más de 120 minutos, cirugías de revisión y valgos mayores de 10 grados. Entonces digamos que pues tampoco lo utilizamos de manera generalizada. ¿Qué otra herramienta, estrategia tendríamos para tratar entonces el dolor para la cirugía de reemplazo de rodilla? Estaría el bloqueo del canal del aductor, que en los últimos años cada vez va ganando más popularidad por su seguridad. Tiene la gran peculiaridad que es un bloqueo que se hace entre planos musculares, entre las fascias, o sea, preservamos casi que la aguja esté en contacto inmediato con el nervio, previniendo aún más la lesión nerviosa. Es un bloqueo que podemos hacer a nivel del canal del aductor. ¿Dónde queda el canal del aductor? Fíjense que empieza acá, desde el ápex del triángulo de Petit y baja hasta el hiato de los aductores. Está básicamente rodeado superficialmente por el músculo sartorio, lateralmente por el vasto interno y medialmente por el aductor longus. En su parte, digamos que más posterior y más, podría decirse interna, está relacionado con el aductor magnus, que aquí no tiene ningún color. ¿Qué contiene además ese bloqueo del canal del aductor? Y que lo debemos llamar así porque no solamente estamos bloqueando el nervio safeno, estamos bloqueando también el nervio para el músculo del vasto medialis. Por eso, aunque muchos aseguran que no se produce, que es más ventajoso que hacer un bloqueo de nervio femoral porque no produce debilidad del cuádriceps, pues es mentira, porque va a producir en alguna proporción debilidad del cuádriceps, y tenemos reportes en la literatura de caídas también asociadas al bloqueo del canal aductor. Entonces, para que lo tengan en mente, esos pacientes también deben tener las precauciones que deben ser incluso pues de conocimiento general y específicamente por fisioterapia y enfermería para la deambulación. También incluye el nervio femorocutáneo medial, el nervio retinacular medial y las ramas articulares que provienen de la rama posterior del obturador, que pues nos van a ir a bloquear la parte articular interna de la rodilla. ¿Dónde podemos bloquear también el safeno? Bueno, esto es una imagen del bloqueo, ya la ventana ecográfica a nivel del canal del aductor. Esto vendría siendo anterior, más hacia anterior, esto es posterior, esto es lateral y esto es medial. Fíjense, acá está la fascia del músculo sartorio, aquí estaría el músculo aductor longus, aquí estaría la arteria safena, el nervio safeno, que en este paciente específicamente lo vemos porque fíjense que es muy superficial, lo hacemos con un transductor lineal porque son estructuras bien superficiales, y lateralmente en relación al vasto medialis. Pero ¿dónde más? Sabemos por series de inyección de medio de contraste que haciendo el bloqueo del canal del aductor, y estamos hablando que en esta porción es más hacia el tercio medio del muslo, la distribución del anestésico local va hacia cefálico, no solamente hacia caudal, y que en algunas series una infusión en promedio de 10 a 15 milímetros de anestésico local puede difundirse en una extensión casi de 15 centímetros, o sea, se cubren en general muy bien los nervios. ¿Dónde más lo podemos hacer? Lo podemos hacer transartorial, ya viene siendo mucho más distal. Tenemos la teoría obviamente más distal, de pronto está bloqueando usted más el vasto interno, y por eso la predilección de algunos regionalistas de hacerlo más distal. ¿Qué vamos a ver en esa ventana ecográfica donde esto es anterior, posterior, medial y lateral? Vamos a ver más sobre todo la relación del músculo vasto medialis con el sartorio, y ya vamos a ver, ya no vamos a ver tanto el músculo aductor longus en nuestra ventana ecográfica. Aquí podemos apreciar el nervio safeno. ¿Dónde lo hacemos entonces? ¿Dónde lo hacemos?
Mi recomendación grande y pues como a través de los años es la que ofrece la versatilidad de la ecografía, y es usted lo hace donde mejor lo ve, donde va a producir un bloqueo necesariamente exitoso. Este es un video de cómo sería un bloqueo. Fíjense ustedes, esto sería con un transductor curvo. A veces me gusta utilizar el transductor curvo para estos pacientes porque le da a uno un poquito más de información lateral, pero la mayoría los hace con el transductor lineal. Además, no todas las personas tenemos transductor curvo. Esto sería más como hacia anterior, esto sería más como lateral, más medial, más posterior. Fíjense, la aguja está viniendo, acá se ven muy claras los planos entre el vasto interno, el músculo aductor, este sería el músculo sartorio. Acá están los vasos safenos y nos dirigimos, aunque aquí apreciamos algo del nervio, y lo que les mencionaba muchas veces en pacientes adultos, pacientes obesos, no apreciamos muy bien el nervio. Aquí no vamos a buscar una estructura nerviosa, sino vamos a buscar un plano interfacial entre estos tres músculos, y básicamente pues sería entre este vasto interno y el aductor longus a este nivel. Les traje este reporte que hizo el doctor Gautier, que me pareció interesante, y tiene una teoría, y es que de que esas inyecciones que están reportadas en la literatura, más o menos entre 10 a 30 milímetros de anestésico local a este nivel, y es que decidieron poner medio de contraste en un paciente que utilizaron 15 mililitros de anestésico local, y se dieron cuenta porque el paciente hizo bloqueo motor del pie, y se dieron cuenta que desde este nivel de inyección, desde este plano, fíjense, del safeno, el anestésico local se extendió hasta los vasos popliteos y alcanzó a producir algo de bloqueo sobre el nervio ciático que correspondería con el número 2 en el hueco popliteo. Entonces están tratando de hacer como más estudios para identificar en qué digamos proporción normalmente uno podría estar dándole algo de analgesia al nervio ciático sin necesariamente producir bloqueo motor, sin que nos estemos dando cuenta. Entonces, cuando insertamos el catéter a la hora de utilizar un catéter a nivel del canal aductor? Fíjense ustedes que ya sea más o menos hacia el tercio y medio o un poco más distal, fíjense ustedes que estamos muy sobre el campo quirúrgico de reemplazo total de rodilla. Entonces algunos grupos prefieren hacer la inyección o poner el catéter al final de la cirugía, cuando ya están puestos los vendajes, casi que inmediatamente por encima de los vendajes. Pero finalmente estas preferencias, y es una de las recomendaciones que quiero dejar, es, digamos que ya sea femoral o aductor, y ya lo vamos a repasar en unos minutos. Usted tiene que sentarse con su grupo, ver también de pronto las preferencias del cirujano en la medida en que pues sean convenientes y tengan evidencia, como grupo sentarse y decir si va a poner femoral o aductor, si lo va a hacer antes, si lo va a hacer después. Ahora lo hacemos, estamos un poco más tranquilos al hacerlo al final de la cirugía, porque pues con ecografía ya tenemos pues más herramientas y sabemos que como en los niños podría ser más seguro, pues, y eso en la medida de la curva del aprendizaje de cada uno, realizar estos bloqueos con el paciente anestesiado. Nuevamente, para este bloqueo del canal aductor también se recomendarían infusiones de bupivacaína al 0.1%, menos de 72 horas, entre 4 a 8 milímetros por hora de infusión. Para la inyección única, como les comentaba, se recomienda un volumen más o menos entre 10 a 30 milímetros. Hay estudios en donde dicen que 30 milímetros ni siquiera se han relacionado con bloqueo motor importante del vasto interno, o sea que en cierto caso podrían utilizarse, pero pues yo pensaría que la recomendación en general es utilizar entre 10 a 15 milímetros de anestésico local, serían suficientes. Y pues en un futuro muy prometedor
se ve la bupivacaína liposomal de acción prolongada y que definitivamente nos está dando esperanzas específicamente para los bloqueos que son sensitivos, que no producen bloqueo motor. Muy seguramente va a tener mucho campo en los bloqueos como el TAP, los PECs, todos los bloqueos de la pared abdominal en general y el bloqueo del canal del aductor. Muy prometedor el Esparel. No está aprobado por la FDA, no lo tenemos en Colombia todavía. Y pues hemos hablado que el bloqueo del canal aductor definitivamente pues tiene muchas ventajas, un perfil muy seguro, y quiero pues que se vayan pues pensando en que siempre lo más periférico es lo más seguro para ofrecerle a nuestro paciente, pero decidí traerles, pues no olviden que estos bloqueos a este nivel también producen complicaciones. Unos compañeros anestesiólogos me contaron que el año pasado en Cali tuvieron este paciente que después de un bloqueo del canal aductor hicieron una punción vascular resultando en un trombo de la arteria safena en un paciente que desafortunadamente no sabían con anterioridad, estoy hablando de un reemplazo total de rodilla, no sabían con anterioridad que tenía una enfermedad vascular periférica muy severa y terminó siendo amputado al mes siguiente básicamente por esa punción vascular. Y pues lo de las caídas no lo dejen atrás. Sabemos que la infiltración pericapsular de la rodilla a nivel de la cápsula, a nivel periarticular de los tejidos blandos, y con el Esparel, con la bupivacaína liposomal de acción prolongada también va a ser un campo muy prometedor. La inyección intratocal de opioides, ya se me está acabando el tiempo, voy a ir un poquito más rápido, sigue siendo digamos una alternativa dentro de las herramientas multimodales. La utilización de morfina preferiblemente, que tiene una vida media mucho más prolongada, entre 100 a 200 microgramos. Nuevamente pues recuerden que la utilización de estos medicamentos debe hacerse pues bajo las recomendaciones del AYAJO, utilizando premezclas. Preferiblemente nos toca seguir como presionando a nuestros hospitales para que nos manden las premezclas que se hacen en medios estériles, asépticos, y para tratar de disminuir la posibilidad de error humano de empacar más de 2 medicamentos. Anají Perlas en el 2013 con el Dr. Vincent Chan hicieron un estudio retrospectivo combinando ya múltiples de estas alternativas: bloqueo de canal aductor, infiltración de la rodilla periarticular más inyección intratecal de opioides, con muy buenos resultados en cuanto al dolor postoperatorio en escalas de dolor y consumo de opioides, así como rehabilitación temprana. Y digamos que en este sentido el Esparel tiene muchísimo futuro por explorar y hacer estudios bien diseñados. A diferencia de la epidural, definitivamente pues la epidural ya no es nuestro estándar de oro para la analgesia en el reemplazo total de rodilla, porque pues los bloqueos disminuyen el riesgo de hipotensión, previenen la depresión respiratoria en recuperación, previenen retención urinaria, no nos estamos metiendo a producir una infección o hematoma del sistema nervioso central, y definitivamente no vamos a tener que lidiar con la cefalea por hipotensión de líquido cefalorraquídeo en tal caso. Entonces, para concluir, ¿qué tenemos? Cuando usted brinda un entorno de analgesia para el paciente de cirugía de reemplazo de rodilla, está previniendo dolor crónico y estrés postraumático. Varias modalidades de tratamiento de dolor son más eficientes y seguras definitivamente que una modalidad. Tercero, el sentido de la combinación de las modalidades va a permitir la reducción de la dosis de un solo medicamento y minimiza sus efectos secundarios. Cuarto, los bloqueos requieren del acompañamiento de otras herramientas de analgesia multimodal para prevenir el dolor de rebote. Quinto, las técnicas tradicionales como la administración de opioides intratecales en combinación con bloqueos son útiles definitivamente para seguir con la modalidad multimodal. Usar aquellas herramientas se deben usar, pues sí, que tenemos evidencia, cierto, pero de acuerdo a la posibilidad y los recursos que tenemos en nuestra institución. Y séptimo, en un futuro cercano, muy seguramente la asociación de técnicas mediante el bloqueo del canal aductor van a constituir una alternativa muy segura y eficaz. ¿Qué estamos haciendo hoy?
en el Hospital San Ignacio. Estamos poniendo la infusión continua para el nervio femoral a las dosis que les mencioné, siempre con acetaminofén vía oral, 1 gramo cada 6 horas, con naproxeno 250 miligramos cada 8 horas o en su defecto diclofenac 50 miligramos cada 8 o cada 12 horas, hidromorfona 1.525 miligramos cada 6 horas. Recuerden que toda la pared posterior del nervio, de la rodilla por el nervio ciático queda descubierta de bloqueo, y pues rescates de dolor de morfina, hidromorfona en recuperación o en el momento que el paciente lo requiera durante la hospitalización. Muchas gracias.